Bien, vamos a ver cómo pintar la topografía o el terreno de tu proyecto a partir de este estilo de dibujo en particular. Para ello, lo primero que vamos a hacer es, como siempre, irnos aquí abajo y crear un nuevo grupo, que en este caso lo voy a renombrar como terreno. Damos Enter, le asignamos un color con clic derecho y por último creamos una capa dentro de ese grupo que si quieres la puedes renombrar de igual manera. Entonces, una vez haciendo esto, lo primero que tenemos que hacer es apagar en nuestro grupo de plano base la capa de los árboles para que no nos estorben y podamos pintar más cómodamente cada curva de nivel. Entonces la apagamos de esta manera. Bien, ahora seleccionamos la herramienta de bote de pintura y con un color blanco vamos a empezar a pintar las curvas de nivel. Pero en este caso vamos a jugar un poco desde aquí con la opacidad del color para ir generando un efecto degradé en la topografía. Para ello nos podemos ayudar con los números del teclado. Por ejemplo, si pulsamos el número 9, vas a ver que aquí en opacidad pasa a un 90%. Y asimismo, si pulsamos la tecla 8, por ejemplo, pasa a un 80%. Y así sucesivamente. Y con el número 0, por ejemplo, se restaura al valor del 100%. Entonces podemos empezar, por ejemplo, desde un 90% de opacidad y antes de pintar nos aseguramos de tener esta opción de todas las capas activada para que Photoshop nos reconozca todas las capas visibles en el lienzo. Y entonces podríamos empezar a pintar la primera curva de nivel de esta manera, de abajo hacia arriba, y la siguiente la podríamos hacer por ejemplo a un 80% y así vamos pintando una a una cada curva de nivel. Y de esta manera logramos un efecto degradé en la topografía que la verdad se ve bastante bien. Y por ejemplo, en este caso fuimos bajando de a un 10% en la opacidad, pero si tu proyecto tiene más curvas de nivel, puedes ir bajando por ejemplo de a un 5 o de a un 2%. Tú vas mirando eso. Bien, antes de continuar, si te fijas cuando seleccionamos una herramienta como el bote de pintura o el pincel, aquí arriba nos aparece una opción de opacidad, pero luego cuando nos vamos aquí abajo a la sección de las capas tenemos otra opción de opacidad. Entonces hay que entender que ambas funcionan para lo mismo, pero son opacidades diferentes. Por ejemplo, muchas veces pasa que tenemos aquí una capa con el 100% de opacidad y cuando pintamos nos preguntamos por qué este nuevo elemento que acabamos de crear tiene opacidad cuando aquí en mi capa yo tengo el 100%. Y es porque la opacidad de aquí la tenemos con otro valor. Entonces si quieres un color sólido debes asegurarte de tener un 100% en ambas opacidades y de esta manera vas a tener un color sólido. Entonces debes tener eso presente. Entendiendo esto, vamos a eliminar primero esta capa que creé a modo de ejemplo y vamos a hacer que nuestro terreno se vea mejor. Vamos a complejizarlo un poquito más, ya que aún se ve muy simple y sin mucha gracia. Entonces para ello, primero nos aseguramos de estar sobre la capa de terreno y aquí arriba nos vamos a esta opción de filtro, ruido y añadir ruido. De esta manera nos va a aparecer esta ventana en la que te vas a asegurar de tener esta opción de monocromático activada y aquí en distribución vas a escoger la opción que más te guste y que mejor se acomode a tu dibujo. A mí en lo personal me gusta más en gaussiano, entonces la dejamos ahí. Y por último, aquí arriba le vamos a indicar la cantidad de ruido que queremos en nuestra topografía. En este caso vamos a bajarle un poco y aquí por ejemplo en 65 se ve bastante bien, entonces le damos aquí OK. Y de esta manera, con este pequeño truco, logramos darle un efecto a la topografía más como de césped, dándole un aspecto más atractivo que te puede venir muy bien en tus dibujos.
ahora lo que vamos a hacer es aplicarle una textura adicional a esa topografía que vas a ver que le da un efecto bastante interesante. Para ello vamos a abrir el navegador y vamos a buscar aquí en Google como Grunge Texture, que es de este tipo de imágenes como desgastadas. Y lo que vas a hacer es que aquí en imágenes vas a buscar una textura que te guste o que te parezca interesante. En este caso podemos utilizar esta, por ejemplo. La descargamos y volvemos nuevamente a Photoshop. Bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a arrastrar esa imagen que acabamos de descargar a nuestro lienzo de trabajo. Damos Enter y ahora lo que tenemos que hacer es transformar esa imagen. Para ello simplemente pulsamos Command T, nos podemos alejar un poco y vamos a escalar esta imagen de tal modo que ocupe todo nuestro lienzo. Damos Enter para terminar y lo que puedes notar ahora es que esta imagen está tapando todo nuestro dibujo. Entonces lo que tienes que hacer es ir acá y experimentar y probar un poco a modo de ensayo y error con los diferentes modos de fusión, a ver cuál te resulta más interesante y se acopla mejor a tu dibujo. En este caso podemos utilizar aquí el de superponer, que la verdad lo suelo utilizar bastante en estos casos. Y ahora lo que me interesa es que esta textura se aplique únicamente al terreno. Para ello simplemente mantenemos pulsada la tecla Alt y si nos paramos en la mitad de estas dos capas y damos clic, esta textura se va a aplicar únicamente a nuestro terreno. Y por último vamos a ajustar un poco el color de esa textura. Para ello nos vamos aquí abajo y vamos a crear una nueva capa de ajuste de tono y saturación. Recuerda que esta capa se aplica a todo lo que tiene debajo de ella. Entonces lo que tenemos que hacer, al igual que hicimos con la textura, es mantener pulsada la tecla Alt y si damos clic en la mitad de estas dos capas, cualquier ajuste que hagamos aquí arriba se va a ver reflejado únicamente en nuestra textura. Y lo que voy a hacer en este caso simplemente es bajarle toda la saturación para que quede a blanco y negro y le voy a subir muy poquito a la luminosidad, por ahí a un +7. Ya sabes que es simplemente cuestión de gustos y de experimentar un poco con estos valores hasta lograr algo que te guste. Bien, y de esta manera concluimos entonces con la topografía del proyecto, que ya ves que ha quedado bastante bien y le da un toque estético bastante interesante al dibujo. Entonces podemos continuar hacia la siguiente lección.